Hallar el valor de la resistencia R si la caída de tensión en ella vale 25 voltios. Tenemos aquí nuestro circuito con una fuente de 100 voltios y tenemos aquí dos resistencias en paralelo. Entonces lo primero que haremos es sumar estas dos resistencias en paralelo, R1 con R2, que sería igual a 50 por 20 sobre 50 más 20. La R12 igual a 1000 sobre 70, que va a ser igual a 14.29 ohmios, nuestra resistencia R12. Ahora hacemos la gráfica con nuestro circuito simplificado en R12 y R. Donde en R hay un voltaje, pasa un voltaje, una tensión de 25 voltios, tenemos que tener claro esto. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente, que sería R12 más R, 14.29 ohmios más R, porque es el valor que tenemos. O sea, es una incógnita, la dejaremos como incógnita para después despejarla. El voltaje en esta resistencia, que va a ser igual a intensidad por resistencia. Tenemos el voltaje que es igual a 100 voltios, la intensidad de corriente que la vamos a buscar es incógnita, y la resistencia equivalente, que es igual a 14.29 ohmios más la resistencia, que es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente que pasan por la R. Entonces, la intensidad va a ser la misma porque está en serie. Entonces 100 voltios va a ser igual a intensidad, multiplicamos, nos queda 14.29 ohmio por I más el voltaje en R, que era 25 voltios, y al multiplicar intensidad con intensidad se va. Entonces nos queda que 100 voltios, pasamos a restar los 25 menos 25 voltios, igual a 14.29 I por ohmio. Restamos, nos queda 75 voltios, igual a 14.29 ohmios por la intensidad. Despejamos la intensidad y nos queda igual a 75 voltios sobre 14.29 ohmios. Entonces la intensidad de nuestro circuito va a ser igual a 5.25 amperios. Como está en serie, es la misma tanto como en R1 como para R. Como tenemos el voltaje y la intensidad, ya podemos calcular la resistencia, ya que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica. Voltaje, que es igual a 25 voltios, e intensidad de corriente eléctrica, que es igual a 5.25 amperios, lo que nos da el valor de nuestra R va a ser igual a 4.76 ohmios. ¿A qué valor debe ajustarse la resistencia R para que la potencia disipada en la resistencia de 5 ohmios sea de 20 vatios? Nos pide encontrar cuál es el valor de esta resistencia si en esta resistencia existe una potencia de 20 vatios. Primero vamos a reducir nuestro circuito. Primero sumando las dos resistencias que están en paralelo, R1 y R2. 5 por 20 sobre 5 más 20 igual a 100 sobre 25 ohmios, que es igual a 4 ohmios. La resistencia R12 es igual a 4 ohmios.
hacemos la gráfica de nuestro circuito ya reducido con R1, 2 y R. Ahora nuestra resistencia equivalente, que va a ser igual a R más R1, 2. 4 ohmios que vale R1, 2 más R, porque lo tendremos como incógnita para después despejarle y obtener el valor. Lo vamos a arrastrar hasta el final. Vamos por la intensidad de la corriente en el circuito, ya que es la misma para R1 y para R1, 2 y para R, que sería igual al voltaje que es 50 voltios sobre la resistencia equivalente. 4 ohmios más R. Ya, ahora vamos a calcular el voltaje que hay en la resistencia 1, 2, porque tenemos que hacerlo todo con relación de la potencia que va a haber en la resistencia número 1. Entonces, el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. La resistencia que 1, 2, que es 4 ohmios, y la intensidad de corriente, que es 50 voltios sobre 4 ohmios más R, nos da un total de voltaje en 1, 2 de 200 voltios ohmios sobre 4 ohmios más R. Ya, ahora como ya tenemos el voltaje, va a ser igual para la resistencia 1 y la resistencia 2, podemos calcular la intensidad en esta resistencia. Entonces va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje que es igual a 200 voltios ohmios sobre 4 ohmios más R. Y sobre la resistencia, que es 5 ohmios. Y podemos ver que seguimos ahí. Tenemos nuestra incógnita de R. Por eso hacemos este proceso para llegar hasta la potencia con nuestra incógnita R. Entonces ahí podremos despejarla y tener el valor de la resistencia R, para que la potencia en la resistencia 5 sea igual a 20 vatios. Ya, la intensidad en la resistencia 1 va a ser igual a de 40 voltios sobre 4 ohmios más R. Entonces la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Voltaje, que es igual a 200 voltios ohmios sobre 4 ohmios más R, por la intensidad, que es igual a 40 voltios sobre 4 ohmios más R. Nos da un total de potencia de 8000 voltios al cuadrado ohmio sobre 4 ohmios más R al cuadrado. Este es el valor de nuestra potencia. Pero como el ejercicio nos da el valor de la potencia, podemos hacer una igualación. Entonces, la potencia, que es 20 vatios, igual a 8000 voltios al cuadrado ohmios sobre 4 ohmios más R al cuadrado. Ahora podemos despejar nuestra incógnita, el valor de R. R va a ser igual al resultado de la raíz, que es 20 ohmios menos 4 ohmios que estamos sumando y lo pasamos a restar, y esto nos va a dar una resistencia total de 16 ohmios.